Y fíjese que parlamentarios del Partido Comunista ingresaron un téngase presente, ya veremos de qué se trata esa herramienta o ese instrumento, ante el Tribunal Constitucional para defender la ley que endurece sanciones para los delitos económicos y medioambientales. Lo curioso, lo interesante, curioso para no calificarlo, lo interesante es que en paralelo de esta ley, o en esta misma ley, la Sociedad de Fomento Fabril, la SOFOFA, advierte que esta iniciativa podría tener impactos en la actividad empresarial. Y hay ya requerimientos, justamente, ante el Tribunal Constitucional por esta ley, por lo que pueda significar. Como pueden ver, ante una misma ley, que a todos les parecería de sentido común, que no quisiera tener una mejor ley para prevenir o sancionar delitos económicos y medioambientales. Pero hasta en ese tipo de cosas hay distintas miradas. La diputada del Partido Comunista, Alejandra Plasencia, está con nosotros. Diputada, muy buenas noches y gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Matías. Mucho gusto. Bueno, me encantaría que usted nos expusiera cuáles son las motivaciones y de qué se trata este téngase presente ante el Tribunal Constitucional. Bueno, esta es una presentación para defender, como bien has dicho, lo que significa esta ley que sanciona severamente delitos económicos o los conocidos como delitos de cuello y corbata. Y hay que decir que la presentación de la CPC lo que hace en este téngase presente que ellos han presentado es que, curiosamente, asimila negocios que puedan ser, por supuesto, legítimos dentro de nuestra legislación, a delitos. Eso es lo que defiende la CPC o lo que va a presentar al Tribunal Constitucional, y nosotros decimos, acá nadie puede hacer negocios, sobre todo hablando del gran empresariado, como es lo que estamos viendo, al margen de la ley. Hasta ahora ha sido muy difícil sancionar este tipo de delitos, nuestra legislación no está actualizada y esta ley que sanciona los delitos económicos, los delitos de cuello y corbata, fue apoyada transversalmente porque se reconoce que nuestra legislación es débil en ese sentido. Entonces, nosotros hemos ido a presentar nuestros argumentos como bancada de senadores, senadoras y también diputados y diputadas del Partido Comunista. Sí, leyendo los argumentos, porque la CPC también plantea un téngase presente al Tribunal Constitucional, y los argumentos de ellos, algunos que uno puede recoger, de un documento que es más largo, naturalmente, advierte la CPC que las herramientas penales usadas en esta ley de cual estamos haciéndonos cargo, por parte del legislador en los preceptos del proyecto de ley, no apuntan a considerar el derecho penal como último recurso, ni tampoco a proteger el bien jurídico protegido del orden público económico. No es, hasta donde uno entiende, la idea que uno pudiera pensar, van a hacer un téngase presente porque quieren que no haya castigo a los delitos. No, es la forma en la cual puede eventualmente inhibir a la generación de nuevos delitos económicos, de creación de nueva riqueza económica en nuevas empresas. Entonces, no es que no se quiera castigar, sino que se castiga de una manera que puede tener efectos secundarios. Yo no sé qué efectos secundarios podría tener si lo que aquí se está haciendo es sancionar delitos económicos que hasta ahora en nuestro país se han sancionado apenas con clases de ética. Eso es lo que hoy día estamos defendiendo, la posibilidad cierta, primero, de que se pueda prevenir justamente por parte de las empresas, porque eso también lo contempla la ley, el que en la interna se generen condiciones para que estos delitos no se produzcan, pero que cuando se producen sean sancionados con la gravedad que estos tienen. Si acá no solo se daña la fe pública, ya lo hemos visto, clases de ética, sino que también ese manto de impunidad hace que finalmente los perjudicados sea la ciudadanía. Estamos hablando de situaciones tales como la colusión para elevar precios, y eso fue comprobado y sin embargo la sanción no estuvo acorde al delito. Claro, que era orden de ordenamiento jurídico, entonces. Exacto. Y que eso, en parte, eso es lo que hace que la necesidad o genera la necesidad de tener un nuevo marco jurídico o legal. Un nuevo marco jurídico que eleve las penas y que no solo sean multas, sino que también, en el caso que sea pertinente, sean penas de cárcel efectiva. Y yo creo que ahí es donde el gran empresariado con este téngase presente se equivoca, porque
¿Se puede hacer negocios? Sí, por supuesto que sí, pero no al margen de la ley. Y cuando la ley se pasa a llevar, se vulnera, cuando se cometen delitos de estas características, que son además de gran envergadura, afectando a un amplio segmento de la ciudadanía, estos tienen que ser también severamente sancionados. En ese téngase presente uno de los argumentos que dan los abogados de la CPC. Dice que, te leo textual además, dice, el proyecto de ley presume de derecho una culpabilidad muy elevada de una persona solo por el hecho de tener posiciones jerárquicas, superior en la organización al momento de intervenir en el delito. Y dice que se genera una mirada selectiva y fragmentada de los delitos económicos que quedan en evidencia en este proyecto de ley. Insisto, no, hasta donde yo he leído, no quieren que bajen las penas, es decir, tal delito, no, más clases de ética. No, sino que el cómo se enfrenta y cómo selectivamente se va solamente por la posición jerárquica a las personas a castigarlas a ellas. ¿Reconocen ustedes que puede afinarse al menos la ley en ese aspecto? Mire, esta ley fue aprobada transversalmente y con un gran apoyo en el Parlamento. Y eso significa que se reconoce en el mundo político que esto es una deuda con la sociedad, primera cosa. Y segundo, un gran poder lleva una gran responsabilidad asociada. Y eso significa de que reconociendo que ha habido empresarios, grandes empresarios, multimillonarios, que han quebrantado la ley y que han sido muy irresponsables, eso significa que entonces nuestra legislación tiene que estar a la altura. Es eso simplemente. Ya, pero hasta donde yo sé, hasta donde yo he leído, si usted tiene otros elementos a la vista, no plantean que la persona, por muy multimillonaria que tenga, y si es que comete un determinado delito, no están planteando que esas personas por esa posición tengan una pena menor, sino que sencillamente es la forma en la cual se aproxima a las personas, no necesariamente por cometer el delito, sino por la posición jerárquica. Y allí establecen estas personas que habría una infracción a la Constitución. No están pidiendo que dejen como letra muerta los castigos, que fueron políticamente sancionados de manera transversal, según usted me dice. Por eso se le pregunto más bien en lo técnico. Puede haber transversalidad política, pero aquí lo que plantea un órgano de control constitucional es ver si cumple o no con la Constitución actual. Está haciendo una revisión el Tribunal Constitucional de forma preventiva, ¿ya? Es decir, por eso llega al Tribunal Constitucional. Sí, preventivo. No hubo ninguna reserva de constitucionalidad por parte de la CPC. Durante toda la tramitación no fueron a plantear estos puntos al Parlamento, donde se discuten las leyes. Y lo hacen ahora. Hubo una reserva de constitucionalidad que fue rechazada por el Tribunal Constitucional y que la planteó un diputado de Republicanos. Y eso da cuenta de que en el fondo lo que aquí se ha hecho es una buena legislación. El Tribunal Constitucional esperamos que recoja nuestros argumentos, que ojo, no los hemos planteado solo nosotros, los han planteado también otros grupos de diputados y diputadas, porque entendemos que esta legislación es una necesidad para el país. La CPC está en todo su derecho de plantear al Tribunal Constitucional el téngase presente. Sin embargo, nosotros esperamos que acá lo que se haga es validar lo que no solo democráticamente debatió el Parlamento, sino que con una convicción de, ojo, una tramitación de más de 4 años para llegar a una legislación como la que esperamos finalmente sea promulgada. Diputada Plasencia, me gustaría cambiar de tema porque hay muchos temas que están sobre la mesa y es la crítica. Recién estábamos con un diputado de la UDI respecto del caso Garzón, podríamos decir. Este premio, este reconocimiento, que no es una condecoración, que el presidente Boric le hace. Uno podría separar en varios aspectos en la figura de Garzón. ¿A ustedes les complica en algo? ¿Tienen algún reparo de algún tipo contra Baltasar Garzón y que haya sido premiado por el jefe de Estado de Chile, o les parece perfecto en toda la línea? Mire, yo entiendo que el reconocimiento que le hace el presidente al juez Baltasar Garzón, lo que hace es juez. Bueno, ex juez, Sí, fue lo que suspendido en su hace, propio país. claro, Fue pero lo que expulsado de la hace judicatura. Bueno, lo que hace el presidente con este reconocimiento a Baltasar Garzón es
simbolizar en él lo que significó finalmente el apresamiento del dictador Augusto Pinochet y que hasta ese momento en Chile no existía ninguna garantía de justicia en ese ámbito. Y lo que le molesta a la derecha, lo que buscan con distintos argumentos finalmente, es develar que lo que les molesta es justamente ese reconocimiento a que finalmente fue quien pudo fuera de nuestras fronteras, además, que es algo que está registrado en la historia de Sí, nuestro claro. país, apresar al dictador. Y eso es coherente, lamentablemente, con la defensa que han estado haciendo durante las últimas semanas del golpe de Estado y de la dictadura militar que lamentablemente tuvo para nuestro país un quiebre democrático y violaciones a los derechos humanos que esperamos nunca más se Sí. repitan en Yo Chile. le planteaba recién al diputado Coloma exactamente eso, si acaso no es reconocible, insisto, Baltasar Garzón tiene muchas cosas por las cuales poder analizar este premio, pero uno de ellos, si acaso no era indiscutible que la justicia chilena tuvo un tranco, usé esa palabra, es un tranco distinto en enjuiciar a Augusto Pinochet antes de octubre del 98 y después. Es decir, que Baltasar Garzón, se lo pregunté hace 5 minutos, por mal que les cayera, entre comillas, no se trata de que uno le caiga mal, eso es muy infantil, pero se entiende. Por mal que les cayera, hay que reconocer que le puso dinamismo que la justicia chilena actuara frente a una persona que estaba siendo acusada por violaciones, graves violaciones a los derechos humanos. Él no veía un cambio de tranco, no veía un cambio de intensidad en la justicia. ¿Usted la vio? ¿Cree que el factor Garzón y ese apresamiento en Londres cambió la mirada de la justicia chilena frente a Augusto Pinochet? Sí, es posible, pero lo simbólico del apresamiento de Augusto Pinochet, junto con otras condenas que han ido sucediendo a lo largo del tiempo, da cuenta que finalmente en nuestro país eh, ha habido por mucho tiempo falta de justicia, ¿no? Eso fue lo que develó finalmente el que el juez, en ese momento juez Baltasar Garzón, lograra el apresamiento del dictador, pero también la exigencia para nuestro país de llegar a condenas ejemplares en violaciones a los derechos humanos, tanto de civiles como militares. Y esto usted se lo Y atribuye a la, ese hito histórico, a esa es un detención. hito, es un hito histórico, pero aún así en nuestro país aún persisten deudas en ese sentido. Deudas Bueno, de verdad, todavía hay desaparecidos sin que justicia, se sepa su paradero. exactamente, Sí. verdad, justicia, reparación efectiva y garantías de no repetición. Eso todavía es una deuda en nuestro país, en muchos casos, pero es una deuda con toda la sociedad y no solo, principalmente, pero no solo con las víctimas de la dictadura civil y militar. Y yo creo que hoy día que estamos en 50 años del golpe de Estado, debe ser un tema que todos los sectores políticos relevemos para que nunca más se produzcan en nuestro país. Eh, ¿Cómo ven ustedes, voy a cambiar a Garzón de posición estratégica política, al Garzón que estuvo del lado de la defensa boliviana en el diferendo con Chile, en el diferendo marítimo con Chile? ¿Sienten que de alguna manera ese fue un error estratégico del presidente Boric por premiar a una persona que estuvo justamente contra quien estuvo al otro lado del estrado enfrentado con Chile por un tema tan sensible? ¿O usted cree que eso no pesa tanto? Yo no voy a hacer un juicio respecto de si es una falta estratégica o no. El presidente ha hecho una gira muy interesante en términos de lo que significa el posicionamiento de nuestro país, en términos políticos, económicos, pero también ha participado de conmemoraciones justamente de lo que significó el golpe civil y militar en nuestro país. Y entiendo que se da en ese contexto. Nosotros podemos tener opiniones respecto de el ejercicio profesional de Baltasar Garzón. Sin embargo, es indiscutible para lo que significa quienes todavía esperamos que el Estado de Chile esté a la altura, en tanto no solo reconocer la violación a los derechos humanos, sino que también la condena irrestricta
a lo que fue el golpe de Sí, Estado, no, no, y en eso, entiendo que en ese contexto es que él otorga este sí, sí, reconocimiento. sí. Pero, sin duda, dejando el tema de derechos humanos ya analizado y habiendo ya obtenido su respuesta, lo quería llevar al tema de Bolivia. Garzón fue defensor de Bolivia, que era nuestro adversario directo en una demanda. ¿Eso para ustedes merece algún reparo o no? Mire, no, como le digo, creo que no está dentro del contexto hacer un juicio en ese ámbito respecto de la acción del presidente. Creo que él ha obrado en su plena convicción y en ese sentido yo respeto el reconocimiento que se le ha hecho a Baltasar Garzón. Ya. Eh, Otro tema que me interesa mucho también como militante del Partido Comunista es las informaciones que han aparecido en la prensa los últimos días respecto de una eventual, una acusación de una eventual coima que habría pagado el alcalde y que se le formalizaría por ese delito. Hablo en potencial porque primero las personas tienen presunción de inocencia y después tienen que ocurrir las cosas. Pero una versión periodística de La Tercera planteaba que la Fiscalía va a formalizar al alcalde Jadue de su partido por casos de supuestas coimas en el contexto de la pandemia y siendo el presidente de las farmacias populares. ¿Cuánto afecta esto eventualmente al Partido Comunista? Porque él es una figura muy central en el partido, muy importante. Por supuesto, Daniel Jadue es un alcalde que ha tenido una gestión reconocible no solo en Recoleta, sino que también a nivel nacional. Y como él mismo lo ha dicho, acá lo que corresponde es que actúe la justicia. Y entiendo que él, y yo conozco lo mismo que usted, Matías, porque no tengo mayores detalles, son los trascendidos que hemos conocido por la Sí. prensa. Entiendo que él se ha puesto a disposición de que cuando sea citado a declarar, si es que eso ocurre, él va a entregar todos los antecedentes de los que dispone, dando cuenta Sí es, su sí, hoy día inocencia, digamos, él lo ha declarado así. no sé si leyó usted, bueno, claro, ahí está la presunción de inocencia y hay que ponerla sobre la mesa y ponderarla como en cualquier persona, ¿no? No porque sea una autoridad, no va a tener esa presunción a su favor. Pero hoy día salió, habiendo dicho lo anterior, hoy salió en la prensa un elemento nuevo, que es que un chofer de la empresa a la cual el alcalde le habría pedido esta coima, dice que no le contaron que él participó de reuniones donde estaba Jadwe y él participó en el descargue de un auto que traía los elementos farmacéuticos, era alcohol gel, mascarilla, guante, en la sede del Partido Comunista de Recoleta. ¿Usted leyó esos antecedentes? He conocido los antecedentes, igual que usted, por la prensa, y yo creo que son de suma gravedad. Sin embargo, también creo que es importante que la justicia haga su trabajo. Y acá lo que hemos tenido, si bien son trascendidos con declaraciones de personas que podrían estar involucradas en estas situaciones o que se plantean como protagonistas en este caso, son eso, trascendidos que yo espero, por supuesto, Sí, me imagino. sean parte de una investigación exhaustiva y que, por cierto, el alcalde también pueda plantear sus argumentos en ese ámbito cuando sea citado a declarar. Y si Hasta eventualmente... ahora, él ha dicho que no ha Sí. sido citado a declarar y que de hacerlo, de ser citado, va a colaborar con la justicia. Yo no tengo cómo dudar de su palabra hoy día, sin embargo, tampoco tengo mayores antecedentes que me hagan hacer una afirmación distinta. Y en la eventualidad de que efectivamente se produzca esto que adelantaba esta versión de prensa, en que se formalice al alcalde Jadwe, si esto llega a ocurrir, ¿el Partido Comunista a su juicio debiera suspenderle la militancia mientras termine el juicio, como ocurre en el caso de la diputada Pérez en RD y en tantos otros partidos? ¿No es cierto? Que cuando alguien está sometido a la justicia de manera más formal tenga que dejar de ser militante. ¿Usted sería partidaria de esa o no? Mire,
Mire, yo creo que aquí lo relevante es conocer formalmente los antecedentes, cosa que sí Bueno, conocimos en otros casos. mm, Primero, conocer los antecedentes. Primero, tener todos los argumentos sobre la mesa y en base a eso, por supuesto que tomaremos las decisiones correspondientes. pero el Es Partido decir, Comunista, en nuestro podríamos, partido, no, es que en nuestro partido no se avala la corrupción, en nuestro partido no se avala la falta de probidad. Eso es algo que nosotros hemos declarado y que yo mantengo. Por lo tanto, en el momento que conozcamos los antecedentes, cuando la justicia opere y cuando acá existan todos los elementos, tomaremos una decisión acorde con eso. olvidémonos del caso Jadwe en particular que está en desarrollo. El Partido Comunista, si algún militante del Partido Comunista es formalizado por un hecho de corrupción, formalizado por la Fiscalía, puede o debe seguir siendo militante en régimen como lo era antes de esa formalización o no. O debe dejar de serlo o al menos suspender la militancia. Olvídese el nombre propio de Daniel Jadwe. Yo creo que habría que evaluarlo, por supuesto. Hay que evaluarlo. No, afortunadamente hasta ahora no tenemos casos, ningún caso que nos haya hecho tomar una decisión de esas características. Nuestro partido se caracteriza justamente por tener claridad respecto de una ética, una probidad que para nosotros es muy importante y por supuesto que no avalaríamos ningún caso de esas características. Diputada Alejandra Plasencia, diputada del Partido Comunista, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Que le vaya muy bien. Buenas Muy noches. amable, gracias. Hacemos una